Sí, ay no, ya estamos listos, ya estamos transmitiendo en vivo. Ay, ay, Muy ay. buenas noches a todos, amigos y amigas del Club de Lectura Cristiano. Estamos leyendo Las cartas del diablo a su sobrino, algo que no nos ha afectado a ninguna de nosotras porque, no, claro que sí. Buenas noches, Marta, buenas noches, Sandra, buenas noches, Marce, y Loida que anda por allí. Aquí estamos entonces, estamos en vivo y vamos a comenzar hoy la tercera carta. Vamos a darle con todo porque yo creo que esta carta es un poco más, o cada vez se va poniendo como más cercano, ¿no? Más parecido a lo que uno está viviendo día a día. Entonces, ¿qué les parece si leemos el primer párrafo de la tercera carta, donde Scrutopo escribe: mi querido Urugari, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero haz de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantarte. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, que se ocupa de la madre, y construir entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. No sé si esto que acabo de leer, esta primera parte de esta carta, les produjo a ustedes algún tipo de sensación, una cosita ahí. Si ustedes pensaron, uy, no quiero saberlo. ¿Alguien quiere comentar algo de este primer párrafo? Yo, pues leyendo este primer párrafo me di cuenta por qué están los conflictos con uno de mis hijos, porque ahí está trabajando Gluoso y está trabajando Orugario. en Uregario. Entonces, esos nombres, si no me, yo decía, Dios mío, si no me aprendo los de los seres humanos, mucho menos me voy a aprender los de esos demonios, pero bueno, ahí vamos. Entonces, eso me hace darme cuenta de que nosotros somos, como, perdóneme la palabra que voy a usar, como idiotas útiles y no me hace sentir bien. Me hace sentir como, ay, ¿por qué todavía después de tantos años sigo cayendo, eh? Uy, sí, re feo eso. Marce, Martica, Sara, Loida, ¿quieren comentar algo de esto? Marce tiene como ganas de hablar, sí. Sí, pues yo veía ahí dos situaciones me llamaron la atención más bien dos situaciones y es como se describe que empieza el cambio de adentro hacia afuera, que eso me parece muy bonito, digo el contexto, porque muchas veces uno siempre antes de conocer a Jesús, el cambio es ni siquiera el cambio, la parte siempre es exterior para tratar de interiorizar. Acá sí habla de él produce un cambio interno que exterioriza. Y dice como que cuidado que lo puede empezar ya a expresar con su mamá. En este caso yo decía, para mí el tema es, la analogía es con la mamá porque es el cerquita. Digamos que yo digo, para mí obviamente no era la mamá, sino cuando empieza a hablar como el picándose con la persona que está al lado, yo decía, pues claro, en mi caso es con el pulgo y con mis hijas, pero literal para mí eso es una escena de la vida real y es picándonos en la casa unos a otros para hasta ver hasta qué punto llega el otro. O sea, muy, muy diciente la actuación. Creo que soy marioneta. Gracias. Sí, gracias, Marce. No, no, y además, Marce, por si acaso, para contarles, el pulgo es el esposo. Si no todo el mundo sabe quién es el pulgo, ya sabemos que cuando Marcela habla del pulgo es el esposo. O sea que el gluposo aquí no está en la madre, sino en el esposo. Ya va, que aquí hay un montón de gente. Bueno, si alguien quiere comentar algo más, Jefferson, Sara, María, buenas noches a todos, Loida. Eh,
aquí, ok, si alguien quiere comentar algo más, no, sí, si no me encadeno yo, pero es que yo me sentí así. Eso que dice Marce, es la parte va de adentro hacia afuera. Yo creo que una de las embarradas más grandes que nosotros estamos cometiendo hoy como iglesia es pensar que el cambio es exterior. Nosotros, yo quiero ver los cambios ya en la gente, oiga, a ver, muestre que usted ha nacido de nuevo, indio, que recibe el Espíritu Santo. Pero no, me encanta eso, cómo nos está expresando de una vez el cambio hacia adentro, hacia afuera, y pilas con que ese cambio se vea con la mamá. Porque curiosamente parece que con los más cercanos pareciera como más difícil detectar los cambios. Dentro del circulito de cristianos piadosos, divinos todos, ahí sí, pero adentro se fue, pero en la casa como que parece, como que termina siendo más difícil ver el cambio. ¿Alguien quiere comentar algo más? Porque aquí hay unas estrategias buenísimas, buenísimas que nos está dando. Marce, ¿tú quieres leer? Loida dijo, Loida va a decir algo. Desde México, Monclova, no, Monclova está clarita. Dale, Loida, desde Veracruz. Puerto Veracruz. Puerto Veracruz. Playa, muchachos. Playa, hay que hacer la obra con Loida. Bienvenida. Bienvenidas todas. A mí me atrapó mucho este tema porque actualmente estoy trabajando en el Ministerio Juvenil y me pasa con mucha frecuencia conversar con los chicos acerca de las inconformidades que tienen en relación con las actitudes de sus papás. Y cómo es que el papá pareciera que prefiere que se vaya al mundo a echar un trago, a hacer cosas que con base en la doctrina que pues se ve o lo que se piensa o lo que se tiene o las conductas moralmente o socialmente aceptables por nuestro entorno pudieran no ser tan benéficas como congregarse, tener amistades, buscar de la presencia de Dios y todo. O sea, y dice, estás metido todo el tiempo en la iglesia, sal de ahí, estás metido todo el tiempo con esa gente, búscate otros amigos, estás todo el tiempo, entonces los chicos, o sea, sí dicen, pero, o sea, no entiendo qué quiere mi mamá, no entiendo qué quiere mi papá, o sea, nada les acomoda, nada les gusta, nada les parece, todo el tiempo la crítica, todo el tiempo, y si estoy encerrado, que si estoy de flojo, que si estoy haciendo esto, que si... Entonces, a veces somos como distraídos para detectar que hay cosas muy pequeñas, imperceptibles o casi insignificantes que en realidad están generando una brecha muy grande en las familias. Vale, gracias Loidis. Hola Jeff, bienvenido. Mariana anda por ahí, Angélica se acaba de conectar también. Hay otro punto que a mí me parece genial y es que el enemigo, que para ellos es Dios, trabaja desde el centro hasta el exterior y dice, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos. Y ahorita hay mucho ruido con eso de que, bueno, vamos a ver si, porque no es conducta, es gracia, es fe, pero me encanta cómo C.S. Lewis nos muestra aquí, es que se va a notar. En algún momento va a llegar a la conducta, está trabajando de adentro hacia afuera. Pero claro, por un lado está el tema de, oiga, yo no puedo estar presionando que quiero que se vea en la conducta, a ver, conducta, a ver, Sandra muestre que ya cambió, pero sí se va a notar en la conducta en algún momento. No sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Sarita, hágale. Sí, eso que es como un proceso, ¿no? Y que también la misma persona, así cuando dice como bajo esos criterios, hace referencia también a que el espíritu mismo dentro está diciendo como,
como, amigo, ¿estás segura que quieres hacer esto? Y como que también la misma persona comienza a tratar como de autorregularse y lo mismo con la familia, en la parte que estaban diciendo que, por ejemplo, que con la mamá, que cuidar o que se notara con la mamá, es por lo que estaban diciendo. Yo por lo menos en mi casa, o sea, yo amo a mi mamá y amo a mi hermana, pero hay veces que precisamente por la convivencia, es el hacer una convivencia, pues es duro. Entonces la otra sería, pero es que tú, es que yo te... Y ha pasado eso, que a veces uno dice, no, pero es que esto supuestamente no, bueno, ya no pasa, pero antes pasaba como, y usted acaba de salir de la iglesia y ya aquí estás regañando al señor de la portería. Vainas así. Entonces es muy curioso porque cuando se ve el cambio con las personas con las que tú más convives, dices, pucha, aquí hay algo, porque es que esto no lo cambiaba nadie. Entonces quería decir eso, como que este cambio se va notando poco a poco y los más allegados son los que comienzan a notar esos pequeños detallitos. Gracias, Sara. Sandra. Yo pienso que no solamente los más allegados. Yo he tenido la buena experiencia de ver a mis vecinos, los que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros viajamos cuando ya levantaron lo del COVID, pudimos viajar a Bogotá después de tanto tiempo a ver a nuestro hijo. Hubo un momento en que me llamaron los vecinos y me dijeron, ¿cómo así que ustedes se fueron y no hay culto? Y yo sé que todos se gorrean el culto porque como lo ponemos a todo taco, pero no entran, no vienen. Ellos decían, no, ustedes nos hacen mucha falta. Nos hace falta la alabanza, nos hace falta verlos, ustedes son un ejemplo, o sea, entonces yo digo que sí, sí se predica mucho también con la forma de ser, con la forma de hablar, con la forma de tratar a las personas. Tuve la mala fortuna de ver un muy mal testimonio en un pastor y estábamos en una reunión en su casa y salió la vecina a decirle que por favor, que hiciera silencio y le dijo, no, es que esta es mi casa, yo la compré y yo hago lo que se me da la gana. Yo pensaba, oh Señor, ¿cuándo esta mujer se va a convertir al evangelio con ese testimonio? Y ella lo que hizo fue decir, ja, si eso es el pastor, ¿cómo serán los demás? Y yo, tierra, trágame, porque tenía mucha vergüenza. Entonces yo pienso que no es todo el ser, pero sí, sí marca una diferencia. De hecho, el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. Gracias, Andris. Entonces, vamos a ver cuáles son las estrategias que nos está regalando Scrutopo aquí. Métodos de utilidad. Ok. Número 1. Mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención está, por lo tanto, volcada de momento, sobre todo hacia sus propios estados de ánimo. O más bien, a esa versión edulcorada de dichos estados, que es cuanto debes permitirle ver. Fomenta esta actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante 1 hora sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿O nunca estuvieron en... Ok, a las personas cercanas a ustedes que empezaron a ir a la iglesia, ¿les pasó eso? ¿No? ¿Sí? ¿Nada? Marcia, ¿tú estás haciendo la finta o quieres hablar? Ah, perdón, Jeff, hágale. Que no vi la manito. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo creo Así. que, sí tocó así, yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por diferentes estados. No, me gusta como el texto encierra en comillas la palabra espiritualidad, porque pues realmente ahí demuestra como tal una falsa, no sé si llamarlo conversión o un falso perfil de cómo el Señor quiere tratar a la persona de adentro hacia afuera, pues
me parece también muy interesante cómo eso también desean los demonios en uno, que de adentro hacia afuera comiencen su trabajo pues para que llegue al punto de dejar de todo la fe. Y aquí podemos ver es que fácilmente podemos tomar una actitud fariseica, si se dice así la palabra, de centrarnos en teoría en nuestra comunión con Dios, pero rechazando lo que otros pueden ver malo en nosotros. Y eso sí, centrar mucho la atención en en todo lo malo que uno ve en esa persona. Por lo general, pues uno le da muy duro a sus familiares. Entonces, me gusta cómo analiza ese demonio el asunto en el corazón de uno en el que, pues se puede notar como algo bueno de que quiero cada vez aumentar más mi comunión con Dios y todo y todo lo demás, pero ayuda a esta otra persona a que no caiga en pecado, a que deje su ira, a que deje pues todos los problemas internos o externos que esa persona pueda tener. ¿Y dónde está lo mío? ¿Y dónde está mi sincera autoexaminación sobre cómo está realmente mi comunión con el Señor y mi comunión con el prójimo? Entonces fácilmente podemos convertirnos en lo que dice el Señor, en esos sepulcros blanqueados, que al exterior podemos mostrarnos los más santos, pero interiormente estamos en un problema muy serio en nuestro corazón. Estamos permitiendo que se endurezca y que ese ego que atacó muy duro el Señor Jesús a los fariseos puede sembrarse en nosotros. Y sí, pero siempre la autocontemplación. Gracias, Jeff. Hola, Aleja, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, a mí sí me pasó, o sea, sí me pasó entrar en esos periodos de autoexamen, pero así de esa manera superficial, o bueno, no sé si es superficial, pero sí, es como, sí, como una ilusión, ¿no? Porque te estás autoexaminando, pero el otro, si el otro no está haciendo parte de ese autoexamen, es una farsa. Porque tú te examinas a ti mismo, pero sales, incluso hasta de ese examen te sientes todavía a veces con más derecho de salir a criticar al otro, porque es que tú estás constantemente en autoexamen. Entonces, a mí sí me pasó eso. No, no recién creí en el Señor, pero sí en un momento entré en eso, pero gracias a Dios, porque intentaba poner pues de en medio de mi ceguera hacerlo y orar por eso, pues Dios en un punto me mostró que el otro era mi espejo. Ahí me estrellé duro, pero claro, me estrellé muy duro, pero claro, ya pude decir como, ok, o sea, mi autoexamen es dejar, o sea, es verme en el otro. Entonces, todo lo que me dice, incluso lo que me molesta, yo lo puedo ser, lo puedo tener yo primero, entonces ya fue muy diferente el ejercicio, pero sí me pasó. Gracias, Ale, y gracias por hablar en primera persona, porque a mí me da mucha risa cuando nosotros hablamos todos, a todos nos pasa, a mí, yo también, a mí me pasó eso de estar claro con el Señor, la contemplación, todo así, todo lindo, pero los demás que si no me interrumpan, sí, estoy naciendo de nuevo. Entonces, es muy feo porque de verdad y eso que yo vivo sola, entonces yo no tengo esa ventaja que tiene Aleja, que dice que el otro es el espejo de uno. No lo tenía todo las 24/7 como lo tiene Aleja y lo tienen todos los que viven con alguien. Yo no. Entonces, casi que, oh, esta gente que no conoce al Señor y los defectos que los otros veían en mí, que los demás veían en mí, yo decía, claro, lo que me están juzgando, pero yo no lo veía. O sea, yo estaba viendo, era lo que el Señor hace en mí. ¿Qué dice Sara? Que también hay veces cuando tomamos esa actitud y comenzamos a criticar a los demás y no somos a veces capaces de ver lo que hay en uno,
porque uno a veces no alcanza a ver todos los defectos que uno tiene y adquiere una actitud también religiosa, entonces las otras personas también se cansan, es como que fastidio, o sea, ¿por qué no ves tus defectos? Como que mamera, no, si tú dices así de lindo, pues qué gracia, entonces yo también meterme en esa entrada tan mamona. Y entonces es muy interesante porque a ver, como que se conecta también con lo que dice Jefferson sobre como los fariseos y todo este tema, esa actitud que uno toma. Sí, cierto. Gracias, chicos. Y entonces, ¿vemos el segundo método? ¿Les parece? ¿O alguien quiere comentar algo más? No hay manitas levantadas, entonces vamos con el segundo método. Ah, no, no, ya va, es que yo quería agregar algo más aquí, que me encanta que dice, mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales. La idea de que un demonio pueda impedirme a mí, o pueda tratar de hacer, o hasta dónde se lo permite, hasta dónde le permito yo a un demonio no dejarme ver más allá de lo elemental. O sea, hasta qué punto yo puedo estarle permitiendo a un demonio que me mantenga velado. Si se supone que el evangelio tiene que ayudarme a ver, tiene que quitarse los velos, pero yo puedo estar dejando que un demonio me vele el entendimiento. Uy, eso me pareció, o sea, de verdad, creepy porque a mí me pasa. Hay cosas que se me dificultan ver y para eso necesariamente tengo que tener contacto con el otro que me diga, epa, loca, ¿qué le pasa? ¿Que te herí? Te lastimé, perdón, no me di cuenta. Pero de verdad complicadito el tema, ¿no? Entonces, el segundo método, por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual con un poco de ayuda de tu parte puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. Dijo usted. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria. Y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad, sin el menor escrúpulo. Sara, por favor. Varias cosas. La primera es que en esa parte, cuando habla de pide por el alma de la mamá, que como decía Isa, puede ser cualquier persona que tenemos también cercana, ¿no? O que conocemos. Entonces pedimos como Dios mío que conozca, pero también cuando dice como, pero como que idealiza las cosas, se olvida que también es un ser humano. Y por estar pidiendo por el alma no necesariamente comienza a pedir por lo que realmente también necesita la persona o se aleja de la necesidad que no solamente orar, sino es de mi mamá, también por qué parte está pasando o fulanito qué le está pasando y eso también cómo lo puedo acompañar sin solamente estar ahí de rodillas
Diosito, sí, ayúdala a que te conozca, que no sé qué más. Y también el afán de querer que la persona se cambie, ¿no? Porque creemos que porque la persona llega a los pies de Dios, entonces ya de una vez conoce, oh por Dios, el gran cambio y cambia totalmente, ahora sí se vuelve perfecta y ahora sí va a hacer todo lo que yo quiero o como que quiero que sea la persona y no es así, porque cada persona también tiene su proceso con Dios y Dios también va tratando a la persona de distintas maneras. Entonces, quiero tocar esos dos temas, esos dos Gracias, puntos. Sara. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo de este segundo método? ¿Alguien ha sido víctima de estos métodos maléficos? Mariam. Sí, este punto maléfico, como dices tú, me tocó mucho porque, bueno, aquí algunas saben, pero yo sé que Adri sabe, que mi mamá está enferma. Mi mamá tiene Alzheimer y por muchos años yo jamás oré por el Alzheimer, sino que oraba, Señor, que mi mamá te conozca, Señor, que mi mamá tal cosa, Señor, que esto. Entonces leía esto y yo decía como, Dios mío, de verdad, como tantos años que perdí, como no perdiendo el tiempo, pero como dice la causa, no por la reuma, en vez de orar por lo que estaba padeciendo mi mamá en ese momento, o lo que estaba presentando, que era el Alzheimer, tenía la mirada puesta en otra cosa. Entonces, a veces sí nos pasa eso que como que, y digo que no está mal, o sea, uno debería también pedir porque la persona pueda conocer al Señor, pero a veces la persona tiene necesidad y no sé, o está pasando por un problema, o una enfermedad, o tiene hambre, y tú solamente vas y dices como, no, que conozcas al Señor, que el Señor, y eso en verdad no es lo que necesita la persona en ese momento, que sabemos que es a lo que debe llegar, pero lo que la persona está necesitando ahí no es que tú le digas que conozca al Señor, sino que ores, o que lo ayudes con la situación que está teniendo, o que si tiene hambre le des algo de comer. Entonces a veces nosotros como que nos enfrascamos mucho en que crea en Jesús, pero dejamos de lado eso no tendemos la mano y no ayudamos a la persona que lo necesita en ese momento. Entonces sí me tocó ese punto número 2 bastante. Sí, ese punto es complicado porque uno sabe, efectivamente, como dice Marian, la gente, nuestros seres queridos también necesitan conocer al Señor, tener esa experiencia, pero a veces nos volvemos tan espirituales, lo que está diciendo Jefferson. Señor, que le resplandezca la luz del Evangelio, pero tiene un problema puntual y nunca oramos por eso. Sandris. Yo creo que aquí implica mucho que nosotros empecemos a orar por nosotros para tener las señales, los prodigios y las maravillas, porque cada vez que nosotros manifestamos esos prodigios orando por las personas, entonces ellos van a tener una relación real y personal con Dios y se van a dar cuenta de que el Señor obró y que es real y que lo que nosotros estamos experimentando es la fe con toda viveza. Entonces, me he centrado mucho aquí en Cali con respecto de eso y las personas han visto, o sea, no solamente decirles reciban al Señor, sino que ellos mismos tengan esa experiencia de poder ellos mismos expulsar demonios, sanar enfermos y tener esa relación con Dios y librarse, como decía el joven ahora, librarse de todas las enfermedades y todas las cosas, pero que ellos mismos lo hagan, que no sea siempre el que está enseñando como venga, yo voy para que usted ore por mí, sino que cada persona lo haga. Entonces, de esa manera, los demonios tienen que irse y van a tener menos ocasión de engañarnos por ese lado. Pienso eso. Ok, gracias, Sandra. ¿Qué dice Aleja? Pues es que, digamos, yo me he dado cuenta en mí y en otras personas que nosotros como cristianos tenemos como una percepción de la oración, como si fuera una magia. Entonces, ay, voy a cambiar al otro a punta de mis oraciones y lo peor de todo es que mis peticiones son las que me hacen idealizar a esa persona, porque ni siquiera soy realista, porque como Dios es poderoso, entonces no sé si es una persona mal geniada, entonces yo quiero que se convierta en la persona más pacífica y
O sea, y como que nos metemos un viajado ahí mental de que la oración es una magia, porque como Dios tiene el poder, entonces, y yo lo sé porque a mí me ha pasado y porque yo lo he visto en muchas personas. Entonces ahí es donde creo que nos pasa eso de empezar a idealizar a la persona y claro, es un estrellón gigante salir del tiempo tan elevado de oración y encontrarse con la mundana realidad. Entonces creo que es una estrategia tan efectiva y que también yo la he vivido y a veces me cuesta también, lo digo muy honestamente, como decir, bueno, Señor, tú puedes, pero hasta qué punto yo no dejo que mi mente me engañe pensando en cosas que no debo ni siquiera pedir. Y por otro lado, aprender a pedir más por mí, que creo que eso tampoco a veces se nos enseña a orar por otros y por nosotros, pero no tanto como cuando usted vaya a orar por el mal genio del otro, ore por usted, que usted lo entienda, que usted tenga misericordia, que usted no oramos así, sino, Señor, quítale ese mal genio, Señor, cámbialo, transfórmalo. Bueno, entonces sí, creo que es como una mala percepción a veces que tenemos de cómo debemos orar. A mí me parece chistoso y yo siento que sigo cayendo, pero ya tengo un poco más de lucidez al respecto. Gracias, Alejita. ¿Qué dice Loida? Yo, ahora que lo reflexiono más, digo, no solamente oramos o pedimos por una persona imaginaria, sino que hasta cierto punto podemos nosotros ser esa persona imaginaria. O sea, que también dices que quién eres, que por una parte, o sea, quieres que el otro cambie o que el de enfrente modifique conductas, pero nosotros pues, estamos mal, o sea, y me acuerdo cuando yo tenía sueño de casarme y yo oraba para pedirle a Dios que yo estuviera lista para la persona que iba a ser mi esposo. Y pasaron muchísimos años, y entonces yo dije, hoy creo que se tardó demasiado el proceso de preparación para que yo estuviera lista porque fue un trabajo muy difícil, o sea, me resistí demasiado a ajustar conductas mías y eso a veces nos aleja también del objetivo del propósito. Gracias, Loidis. Y a mí me aterra esta última parte del segundo método, poder orar por la persona, por su alma, por su transformación, por su espíritu y cascarla. O sea, le pego, la insulto, la trato mal. O sea, es de verdad que complicadito el tema, porque estamos orando. El tercer método: es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, esta me encanta, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resultan insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia, y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejes sospechar que él también tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Yo sé que a ustedes nunca les pasó eso, ¿cierto? Comentarios aquí. Marcela, ¿tienes algún testimonio, hermana Marcela? Es que cuando yo hago así es porque también voy a leer, entonces no es que vaya a activarse el micrófono, Ok. pero sí, pero no, pero en este caso sí, porque ya yo llevo 20 años de casada con el pulgo, bueno, 20 y tantos, 22 creo, pero realmente hay un lenguaje no verbal que ya es impresionante y tal cual como lo dice ahí, uno cree que
sea, uno tiene muy identificado el de la otra persona que lo irrita, lo exaspera y uno sabe perfectamente que lo está haciendo para llevarlo al límite, pero uno no es consciente. Para mí, yo lo digo de la forma más dulce y tierna, y realmente el hacerme consciente es muy difícil. Y complementando un poco con lo que viene del anterior, realmente es un tema que para mí, mi oración comenzó y nosotros nos íbamos a separar y mi oración comenzaba y yo empecé a orar y yo empecé a conocer del Señor, pero era para que Él le mostrara el pulgo porque yo me iba a separar. O sea, eso es, yo por eso dije, voy a empezar a orar para que Él se dé cuenta. Cuando fue o sea, fue de frente que yo no voy a tratar con Él. Y fue por medio de una lectura muy sencilla, pero fue como, yo no voy a empezar a tratar con él. Yo de él me encargo, yo me encargo de ti. Pero en 20 años, eso igual es una lucha constante, por eso yo insisto que esto no es de, yo no puedo decir que desapareció y ya, no, creo que eso es una lucha constante en ser conscientes de que eso es ahí sí como lo dice, un piquete que quiere fastidiarlo a uno, pero hay días en que uno tolera menos que otros, pero la ceja levantado, la expresión, uy, es un detonante, insisto, si es el día 28 creo que lo voy a soportar menos que tal vez el día 13. Y aparte, con esas emociones es más complicado, porque hay días en que de verdad la ceja levantada no me va a afectar tanto y va a decir, no, no me vas a molestar, pero hay otros días en donde se salen todos. Entonces, realmente yo en esta parte dije, creo que es como una consecuencia de la anterior y es un lenguaje no verbal muy difícil. O sea, creo que es más que el de las palabras. Sí, loco. Gracias, Marce. ¿Qué dice Loida? Eso me hizo recordar a mis papás. Ellos estuvieron 45 años casados y mi mamá, ahora que él ya falleció, nos contaba que durante mucho tiempo, o sea, ya ella estaba al tope, o sea, ya se quería ir, ya quería que nosotros, sus hijos más grandes, nos hiciéramos cargo de ese señor, ya no soportaba que cómo la miraba, cómo le alejaba el plato de la mesa o rascaba el fondo de la cuchara cuando terminaba de comer, o sea, ya estaba al tope y dice, yo me puse a orar para decirle, Señor, cámbialo, 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 Dios, cámbialo, o sea, ya no lo soporto. Dice, hasta que un día escuché, cambia tú. Y yo, sí, ¿en serio? Dice mi mamá que dejó de orar porque ella escucha así de cambia tú. O sea, el problema no era él, sino también las actitudes de ella. Y es complicado. Pues perdón, yo no sé si alguien quiere decir algo más, pero el temita de lo que decía Marcela, yo regularmente siento que digo las cosas, miau, yo soy dulce. Y que la gente tiene problemas, a ver, sus complejos, sus inseguridades, y escucha, pero es que no soy yo, son tus complejos, tus traumas, tus inseguridades, por favor, madura, crece, pero tal cual, o sea, yo no me di cuenta de lo que yo hago, pero sí me di cuenta muy rápidamente de lo que hacen los demás. Y estoy de acuerdo con lo que yo no sé si a los hombres les pasa, no sé, Jefferson. Tú eres aquí el representante del cromosoma Y, porque creo que Sebastián está por ahí distraído, pero es que es una vaina que nosotras, el tema hormonal, Dios mío, qué complicado, porque hay momentos en que uno aguanta y otros momentos en que ¿cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? La explosión. Y el tema de verdad, de esto, como obra el enemigo en medio de la cotidianidad, perdón, se me congelaron todos, ya se descongelaron, en medio de la cotidianidad, del día a día, de esa fricción constante que hay con los que viven, con los que nos relacionamos más cerca, pues esa vaina de verdad es peor que ver las sombras en las paredes moviéndose, pero es feo, feo. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿A alguien le ha pasado esto? O seguimos con el, sí, también. Aleja no puede ser el hermano Sebas. Y tú no puedo creer.
Ok, entonces nos vamos al cuarto método. ¿Alguien quiere leer el cuarto método? No, nadie quiere leerlo. Pues leo yo entonces. Método número 4. En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resultan, pero en un tono de voz o en un momento resultan poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Globoso debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuanto dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos o casi después de cada discusión de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son esas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecho una piedra. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y sin embargo se queja de que se ofendan. Marcela, te estás escondiendo detrás de la vergüenza. No. ¿Alguien quiere comentar en este punto? ¿Le ha pasado? ¿O en la casa todo está bien y nadie tiene ese tipo de juegos pasivo-agresivos? Muchachos, los Sí, felicito. Jeff. sí, bueno, tú tienes conocimiento, quizás otros no, ya hace 2 años que no contamos con la presencia de mi padre, él falleció y bueno, estamos en ese proceso entre el duelo, pero también entre conociéndonos aún más, más de los tantos años que vivo como hijo de mi mamá. Nos seguimos conociendo y como nos damos cuenta en ese proverbio y lo vemos aplicando, el hierro con el hierro se van afilando. Entonces, hay encuentros, hay choques de diversas circunstancias, no sé, por un asunto económico o por un asunto cotidiano, no sé, como que dejé botar las chanclas en una parte de la casa diferente al lugar donde deben estar, entonces ahí haciéndome la recordación mi mamá y como que hay momentos del día, ¿no? Entonces, si se acumulan ciertos problemas, no sé, que me pasaron en el trabajo, con una persona, conmigo mismo, y ese sencillo comentario de acomode la chancla en su lugar es el detonante, ¡pah! Para desquitarme con la persona que incluso es la menos que realmente pues merecería ese comentario. Entonces, ahí aplica también lo que nos habla el Señor de esa ley que Él la expresa, ¿no? O sea, que va más allá de lo que estaba escrito en piedras y va a nuestra mente, a nuestro corazón. Realmente estamos amando con profunda sinceridad a mi prójimo, en este caso mi mamá, en esos simples detalles, o la estoy matando con mis pensamientos, porque ahí es donde se genera todo, en el corazón y en la mente. Realmente la estoy amando desde esa profundidad, realmente estoy aplicando esa ley del Señor, de dar esa vida por quien incluso pues dio la vida por mí a nivel biológico. Entonces es chévere y también muy bueno ese análisis que uno pasa y tiene al leer ese fragmento de ese capítulo. Gracias por hablar en primera persona, Jeff. Siempre es importante. Paola Lecter del Carmen, cuéntanos. Hola, buenas noches. Eh, pues
digamos que algo que me queda de acá es el famoso dicho de no es lo que decimos, sino el tonito. Entonces, a veces no, lo que estamos diciendo puede sonar muy inocente, pero realmente utilizamos un tono hiriente, ¿no? Satírico. Y generalmente uno en su casa, con su familia, sabe lo que le molesta al otro, o sea, uno sabe en dónde pisar el callo para hacerse sentir. Eh, a veces no solo con lo que se dice, sino con la forma en que se dice y la cara que uno pone cuando lo dice, la mirada que le hace cuando lo dice, el gesto. Y a veces ese lenguaje no verbal es ofensivo. Y creo que todos, aquí el demonio le dice algo que es muy cierto, ¿no? Que hágales pensar que son totalmente inocentes en la discusión. Generalmente cuando uno está molesto, uno cree que uno es el que tiene la razón y que pobrecito uno y los demás son los malos del paseo. Eso se ve mucho pues en los hogares, ¿no? Aquí el ejemplo es del tipo con su madre, pero esto nos pasa a todos con las personas con las que vivimos en la casa. Y yo creo que por eso también en la Biblia dice que no somos profetas en nuestra tierra, porque es bastante muy difícil llevar el mensaje de Dios cuando todos dicen conocernos muy bien, ¿no? Porque yo puedo decir que, no sé, si tuviese hermanos, los conozco súper bien porque desde que somos chiquitos, que a mi mamá la conozco súper bien porque me enfoco en sus pecados, porque me enfoco en lo malo, porque he vivido con ella 30 años, no sé, lo que sea que haya pasado. Y creo que el mensaje es ese, ¿no? O lo que me queda a mí de esta carta de lo que hemos leído. Gracias, Pau, y gracias además por irlo aterrizando un poco de, oiga, ¿y ahora qué? Porque a mí o sea, yo leo esto y me da así como un poquito de urticaria, porque efectivamente yo estoy muy consciente, es más, es eso de el otro lo está haciendo a propósito. Yo tengo un problema con el mayordomo de mi vecino, que el hijo de madre deja la puertica común, la deja abierta. Y Orugario me ha convencido a mí, lo hace a propósito, porque sabe que a usted le molesta. Entonces, claro, yo no vivo con nadie, al no vivir con nadie, yo no tengo esa clase de problemas tan frecuentemente como podría, como fue cuando vivía, por ejemplo, con mi mamá. Totalmente, o sea, eso pasaba todo el tiempo con mi mamá, pero en la cotidianidad de mi relación con lo que tengo más cerca, mi vecino, y ni siquiera el vecino, el mayordomo del vecino, ese indio que lo hace a propósito. Entonces, hay ciertas bobadas que yo a veces siento, es que él sabe que me molesta, él sabe, pero yo no me estoy dando cuenta de las cosas que yo hago y honestamente que entre nos, que esto no salga de esta sala, pero yo a veces sí hago cosas y leyendo esto me doy cuenta deliberadamente para sacarle la piedra al man. A usted dejó la puerta abierta. Yo salgo y se la cierro. ¿Para qué la dejó abierta? Para no tener que salir cuando llegue su señor a abrirle la puerta. Ahora yo salgo así con la ruana, las botas, el gorro, por el frío, nada más para cerrar la puerta. Yo después de que leí eso me dije a mí misma, marica, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿De verdad tú estás haciendo eso? O sea, ya basta. Entonces he dejado de hacerlo, pero las ganas no me faltan. Entonces, y de verdad, ¿cómo el enemigo me distrae a mí, me quita la atención de lo importante para estas bobadas? Para estar cazando peleas tontas que no existen, que existen en la medida en que yo permito que pasen, que esas peleas que no deberían pasar a ningún lado, que no debería avanzar de nivel, si yo simplemente digo, pues no importa, lo hizo para molestarme, pues te está mostrando a su fuente Alejandra, con la que está peleando, pero sí, o sea, es complicadito el tema. No sé si alguien quiere comentar algo más de el método 4.
o a Ora nadie por le ha él pasado. para que sea transformado. ¿Ah? Ora por él para que sea transformado. Sí, no, es que es muy complicado. Yo veía hace poco un post que alguien subió y decía, si nosotros conociéramos la historia de cada persona, detrás de cada persona los amaríamos. Y yo pienso dentro de mí, no, pero mentira, sí, o sea, si de verdad uno entendiera lo que estaba diciendo Jefferson, o sea, tuve un día de miércoles, estoy mal y a veces entender, la gente está buscando pelea porque está frustrada, porque está deprimida, por la razón que sea, entonces no le dé el gusto al demonio, que dice Mariano. No, y justo con eso que tú dices, que uno siempre, o sea, uno siempre piensa o siente que el otro es el que tiene el problema. Ay, es que me miró mal. Y yo, a mí siempre me ha pasado mucho eso. Ahí voy en el proceso pidiéndole al Señor, porque a mí siempre se me viene a la mente, es un mal pensamiento. Ay, no me saludes, quizás porque no me saludo, es que está no sé qué, o es que tal cosa, o es que lo otro. Entonces siempre pienso mal de la otra persona, pero la persona pudo haberse levantado mal, no tiene ganas de saludar, qué sé yo, tuvo un problema con su mamá, con su esposo, con lo que sea. Y el problema no es conmigo. Pero en este caso sí, mi esposo, Santiago, él es totalmente diferente a mí. Él siempre me dice, pero mi amor, si tuvo un mal día, o sea, y si la persona se levantó de esto o peleó con tal cosa, es como que me aterriza en ese sentido. Y yo digo, bueno, pues sí, es verdad, o sea, seguramente es que la persona tuvo un mal día o qué sé yo, entonces de pronto no es que no me quiera saludar o no me quiera ayudar o cualquier cosa en la que esté yo, digamos, pensando, pero él me aterriza un poco. Y lo que decíamos, y lo que decía aquí uno de los puntos de los gestos, a veces, o sea, a veces el gesto es más fuerte que la palabra y me pasa a mí mucho con él, con Santiago, porque yo soy mucho de hacer gestos y de hacer cosas, entonces yo a veces no le digo nada, pero no sé, o sea, como que lo miro y le tuerzo los ojos. Entonces, pero como él es más relajado que yo, entonces va y me pregunta y me dice que mi amor te dio dolor de ojos y yo a veces como que no entiendo, tus ojos están bien y yo, ¿por qué? No, pues con esa torcida que me pegaste, mejor dicho, te quedaron en el cerebro, entonces ahí como que trata, pero sí soy mucho de, o lo miro y sí, le hago mala cara, le tuerzo los ojos, cosas así, y ya, a veces, porque no todo el tiempo uno está como de, ay, sí, el angelito, ¿no? Hay veces que tiene su momento y también reacciona y me dice, ah, ¿qué pasa? ¿O por qué me torce los ojos? ¿Qué pasó? Y ahí entramos en esa discusión, caemos en esa discusión. Sí, uno cae muy fácil en esa dinámica, ¿no? Sí. Tienes una sombra detrás de ti, Marcela. Reprende. Tiene cola, con cola y dos orejas. Ahorita yo no sé si yo vinculé dos cosas, pero para mí cuando leíamos arriba, yo los escuchaba, pero yo pensaba en la autocontemplación en ese momento, en donde uno solo piensa es en uno, ni siquiera de una forma positiva, sino en esa forma en que decimos de solo se está viendo el ombligo de uno, porque uno siempre es, me dijo, me hizo, o sea, todo el tiempo es encerrado en mi yo, que no importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, o sea, todo es como si todo girara la mirada y todo en torno a mí. Y eso, digamos que con las personas que convives es muy complicado. Porque, y aparte, no sé si cuando uno es mamá, entonces también siente que hay un tema en que uno a veces se vuelve dramática, entonces nadie me ayuda, entonces a mí me toca todo, entonces, pero siempre en mí hay una lucha y es, no soy el centro ni de mi casa, ni del planeta Tierra, sino para mí cuando leíamos arriba la autocontemplación, yo decía, es que todo el tiempo, así estés orando, así estés, siempre es en ti. Tú eres el centro, tú estás en el trono, entonces ahí es cuando uno dice, ouch. O sea, creo que ahí es donde, por eso creo que el amigo Urugario, tiene tanta facilidad de enredarnos en que nosotros nos estemos mirando en lo que sentimos, en esas emociones, en cómo me hizo sentir el otro, pero nunca salir de ahí y pensar, venga, hay otra persona y salir como de, no sé si es un ego, no sé si es un orgullo, pero de nosotros. Sí, hablando de ese ego y ese orgullo,
Fíjate que es muy chistoso porque él termina preguntándote, para terminar, cuéntame algo de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente en la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello o por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo. Oh, oh, nos quedan 4 minutos. ¿Quién quiere comentar esto? ¿Nadie? ¿Me encadeno yo? Para aprovechar estos 4 minutos. Pues yo creo que yo he visto bastante esto de ciertos celos, lo veo en mí. Yo voy a hablar de mí. Porque yo, mi hermano, yo tengo 8 años, o sea, tomándome en serio este proceso, y 8 años y pico, 8 años y medio, y desde que empecé, pues, tratando de hablarle a mi hermano, y lloraba mucho, Señor, úsame para llevar el evangelio, la buena noticia a mi familia, a mi hermana, y resulta que, pues, no se logró, claro, como yo soy tan linda y tan chévere, no lo logré. Entonces, de hecho, había muchos choques entre mi hermano y yo. Cuando empecé a orar, Señor, usa la iglesia, a quien tú quieras, pero que a él le llegue el evangelio. Y entonces mi hermano empezó a acercarse por algunas cosas que le compartió un amigo que se metió a cristiano, porque esa es la expresión, ¿no? Fulano, Marcela se metió a cristiano. No es que es cristiana, sino que se metió a eso. Y entonces llegó y empezó a disfrutar de algunas cosas que le enviaba. Y yo sí llegué a sentirse, le digo que... Y yo que, sí, eso es puro humanismo. Y yo que le estoy predicando la verdad, entonces a mí no me quiere escuchar. Tal cual, la vieja celosa. Pues era porque escuchó a otro y no me escuchó a mí, que le estoy predicando la verdad. Y yo creo que ahí el enemigo juega mucho con esas cosas, con nuestras debilidades. Y ya que nos quedan 2 minutos y algo, yo no sé si el haber leído esto les hizo reflexionar a ustedes así como que, oiga, párenlo ahí. O sea, si hay algo, porque yo creo que lo importante es que estas cosas nos ayuden como a enfrentarnos con nuestras reacciones. No sé si alguien quiere comentar, quiere decir, ¿nadie? ¿En serio? Lo que pasa es que, ¿sabe? El tiempo en Facebook es caro y hay que aprovecharlo. Para terminar a las 9 puntos. No, porque yo, o sea, a mí me ha hecho reflexionar, pero también digo como, ay, Dios mío, o sea, de verdad, ayúdanos, porque es algo como tan sutil y como que tú piensas que son cosas normales y como que pues obviamente que tú discutas con tu esposo, que discutas con tu hijo o que tuerzas los ojos o que qué sé yo, pues son cosas del día a día y que eso se pasa, pero en realidad uno se da cuenta que no es así y lo que ya veníamos hablando, las cartas pasadas, no sé, que si vas a orar y de pronto dices, bueno, piensas en otra cosa y te pones a ver el celular, o sea, tú no eres como consciente a veces, o no era tanto antes de ya leer esto como de decir como, bueno, es que esto no es normal, es que no puedo pasar por alto el decir como que, bueno, si peleo o si le quiero cerrar la puerta al vecino o si la vecina me habló mal, entonces yo voy allá, no es algo que sea normal. Entonces es como entrar en esa, de verdad, ese análisis, pero algo que sea consciente y de la mano de Dios para que no caigamos en las garras de nuestro enemigo orugario. Entonces, ay Dios, ayúdanos. Gracias, Mariana, y eso me parece súper importante porque lo que decía Mari es la sutileza. Es tan sutil, tan cotidiano, tan normal, que, a ver, o sea,
todo el mundo pelea, todo el mundo, no, pero, o sea, entender que detrás de esas cositas está Satanás, yo no sé a ustedes, pero a mí sí me pone como, a ver, ¿qué? O sea, no querer darle papaya. Me cae mal el mayordomo de mi vecino, pero me cae peor Satanás. Entonces, ojo, pues para sacar a la piedra a Satanás, ahora no voy a pelear con él. Y son cositas que de verdad yo creo que ayudan a entender quién está detrás de todo eso. Chicos, se nos acabó nuestra horita de los jueves. Les mando un abrazo así de grande. Que el Señor los bendiga a todos. Chao.